explicaremos el estándar 89, la crisis del 98 y sus consecuencias. Nos encontramos en el contexto de los imperios coloniales, en el que las colonias, además de abastecer de materias primas para las industrias de cada país, eran fuente de prestigio a nivel internacional. En este contexto, Cánovas optó por una política de neutralidad, algo que ocasionará que no encuentre ayuda en su lucha por conservar Cuba contra Estados Unidos. Las colonias españolas pedían más representatividad, mejoras arancelarias, administrativas, el fin de la esclavitud, el libre comercio y una mayor autonomía. La guerra hispano-estadounidense fue fácilmente ganada por los Estados Unidos. En diciembre de 1898 se firmó el Acuerdo de Paz de París, en el que España cedía a Estados Unidos Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. Cuba alcanzó su independencia, aunque bajo la protección de Estados Unidos. Consecuencias del desastre del 98. A. Trauma nacional, que se plasmará en un sentimiento de inferioridad, incertidumbre y pesimismo ante el futuro del país y de sus instituciones. La restauración entra en crisis y todo esto se verá plasmado en la obra de la generación del 98. B. Fin de los restos del Imperio Español. C. La restauración había establecido la no intervención del ejército en los asuntos civiles y la supremacía del poder civil sobre el militar. Se potenció la imagen del monarca como cabeza del ejército. Esto, junto a las victorias militares a inicio de la restauración, carlismo y Cuba, dieron un cierto prestigio a los militares. Pero el desastre del 98 ocasionó una actitud crítica entre los militares y su distanciamiento del poder civil. Pensaban que los políticos eran ineficaces e inmorales. Todo ello ante las críticas de la prensa hacia el estamento militar, sobre todo ante la actuación de militares como Weyler durante la guerra de Cuba y ante la demostrada incapacidad a nivel internacional del ejército español. Cada vez existirá una mayor tensión entre el poder político y el militar, antaño dos de los tres pilares de la restauración ideada por Cánovas. Una tensión entre ambos que irá en aumento y que cristalizará en la dictadura de Primo de Rivera, 13 del 9 de 1923, y en el golpe de estado de Mola y Franco, 18 de julio de 1936. D. El regeneracionismo, que plantea una conciencia de la necesidad de reformas, todo ello plasmado en la obra de Joaquín Costa, Oligarquía y Caciquismo, para el Ateneo de Madrid en 1901. La vieja presencia en ultramar se trató de sustituir con una mayor atención al norte de África. El africanismo sustituyó al colonialismo ultramarino y al recogimiento diplomático. Este viraje hacia el proteccionismo económico, que había comenzado unos años antes con el arancel de 1891. G. Surgimiento del obrerismo organizado y el deterioro del orden público. La circunstancia de que el reclutamiento pudiera evitarse pagando una cantidad en metálico y el espectáculo de la repatriación de los soldados heridos y mutilados incrementó el rechazo al ejército entre las clases populares. El movimiento obrero hizo campaña contra ese reclutamiento injusto, lo que provocó, a su vez, la animadversión de los militares hacia el pueblo y las organizaciones obreras, como por ejemplo se dio en la Semana Trágica de 1909. H. Hay un cada vez mayor peso de los nacionalismos periféricos, que en fechas previas habían ido creciendo, especialmente en el País Vasco y en Cataluña. Y surgimiento del militarismo, distinto al pretorianismo del siglo XIX. Es un ejército derrotado que carecía de un papel internacional y que pasó a considerarse garante de la unidad nacional amenazada por los separatismos y de la paz social amenazada por los movimientos proletarios. J. En todos los conflictos acaecidos durante esta época nos vamos a encontrar que van a fallecer en torno a unos 50.000, 60.000 soldados. K. Secularización de la vida y del pensamiento, lo que se traduce en una menor influencia del clero. L. Giro fundamental en la economía española. Pérdida del mercado americano. 2.000 millones de pérdidas. Subida de los precios de hasta el 28%. Parón de la industria catalana. A pesar de todo, el desastre del 98 no ocasionó la crisis económica esperada, gracias a la repatriación de capitales y a la depreciación de la peseta que favoreció las exportaciones y la inversión extranjera en España. La política económica del gobierno impulsó el crecimiento y el desarrollo de la industria y de la economía en general, creación de importantes bancos, pero a pesar de todo, la posición relativa de España fue empeorando.